hubo un hombre, cierto hombre que se le apareció el Señor. Y dice que el Señor le prometió a este hombre varias cosas. Se le apareció un ángel y le dijo: te voy a bendecir, te voy a dar un lugar, una posición en la sociedad. Serás un hombre rico. Le dijo también: tendrás una esposa hermosa y tendrás un gran ministerio. Cuenta la anécdota que pasó el tiempo, el hombre muere y no recibe nada de lo que el Señor le promete. Dice que llega delante de la presencia del Señor, y cuando está delante de la presencia del Señor le pregunta: Señor, ¿qué pasó con todo lo que me prometiste? No cumpliste nada de lo que dijiste. No entiendo por qué no recibí lo que se me dijo. Y el Señor le responde y le dice: yo cumplí cada palabra que te dije. Y le dijo el Señor: vamos a hacer un recordires. ¿Te acuerdas el día que hubo un terremoto en tu ciudad y cayeron muchos escombros y llegó gente a pedirte apoyo para que colaboraras a remover los escombros? Pero tú dijiste: no me puedo mover porque si no los ladrones vendrán y hurtarán mis pertenencias y lo poco que tengo. Y te quedaste rezagado en tu casa. Ese momento yo lo propicié para darte una posición ante la sociedad como un héroe nacional. ¿Te acuerdas la mujer atractiva, aquella dama que tú veías y tú te veías incapaz de poder acercarte a ella y nunca te atreviste a darle ni siquiera una sola palabra? Bueno, esa mujer que todos los días estaba cerca de ti y te saludaba con unos buenos días o un Dios te bendiga, yo la había puesto para que tú le dieras una palabra y esa fuera tu esposa. Pero como el temor se apoderó de ti, perdiste tu familia. Tienes un llamado poderoso, habían dones sobre ti, sentías mi presencia, pero te quedaste hasta el último momento de la historia en la iglesia sentado, yendo culto tras culto, pero no te preparabas, no te capacitabas para mi servicio. Y yo estaba esperando que tú te prepararas para mandarte a hacer la misión. Dice que cuando el Señor le empieza a decir todo esto, dice: wow, Señor, pero yo me lo imaginaba de otra forma. Amados, ¿cuál es la moraleja de esta anécdota? Dios promete, pero muchas veces nosotros nos quedamos esperando y no activamos la fe y perdemos grandes promesas de Dios porque queremos que Dios haga todo, pero Dios hace una parte y nosotros tenemos que poner la otra parte. Amén. Hay mucha gente que ha recibido promesas de Dios y siente que quizás está pasando el tiempo, pero no ha recibido nada y dice: ¿qué es lo que está pasando? Quizás han llegado oportunidades a tu vida, quizás han llegado cosas a tu vida que Dios ha propiciado, pero como han venido en forma de tormenta, en forma de inseguridad, tú dices: ¿será o no será de Dios? Bueno, hoy quiero hablar acerca de esto. Somos hijos de las promesas. Amén. Analizando esto, yo me fui a 2 de Corintios capítulo 1 verso 20 y meditando este texto, estuve meditándolo y orando porque había algo que no entendía. Si usted lee 2 de Corintios capítulo 1 verso 20, dice lo siguiente: porque todas, no dice la mitad, no dice una cuarta parte, mire lo que dice: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Ahora bien, yo me quedo analizando y digo: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Y yo decía: pero ¿por qué el sí y el amén si representan lo mismo? ¿Por qué no dice en el sí o el amén si es algo idéntico, cierto? Pero si usted ve el escrito, dice en el sí y el amén, como si fueran dos significados totalmente separadas. Entonces yo empecé a meditar en esto y a orar en esta dirección y pude entender algo, que la palabra sí es del dialecto humano, es una palabra que tiene un lenguaje terrenal.
Usted me dice a mí: pastor, lo invito mañana a mi casa para que venga un almuerzo. Y yo le digo a usted hoy: claro que sí, cuente conmigo que allá estaré. Le estoy dando un enlace. La palabra sí es una palabra de enlace, una palabra humana. Llega el día, yo puedo ir como no puedo ir. Si llego, ¿qué pasa? Se cumple lo que prometí. Pero de repente llega el día y no voy. ¿Qué pasa? No se cumplió lo que yo prometí. Entonces, analizando esto, pude entender algo: que hay lenguaje terrenal y un lenguaje espiritual, y las promesas de Dios se mueven en un lenguaje espiritual. Ahora, la palabra amén es una palabra de lenguaje espiritual. Le pongo un ejemplo, o más bien, míralo de esta forma. Amén es amén en inglés. Amén es amén en italiano. Amén es amén en español. La palabra amén es amén en todos los idiomas, porque es un lenguaje que proviene del cielo. Cuando Dios te dice amén, la palabra amén del cielo no puede ser violada. Es una palabra que tiene un enlace espiritual. Cuando Dios te dice amén, es porque Dios lo va a cumplir. Dios no puede romper esa promesa, y no hay nadie que se levante y haga que esa promesa o esa palabra sea rota. Amén. Ahora, si no se cumple, pasa porque usted no ha permitido que se cumpla, como la anécdota que le dije. ¿Por qué? Porque la promesa se cumple cuando nosotros ponemos el 50% que nos toca. Dios pone el 50%, que es la promesa, y te la entrega en tu espíritu. El otro 50% depende de ti, y a su nombre. Entonces, yo quiero tocar algunos puntos acerca de lo que es la promesa, los hijos de la promesa. Número 1, la promesa es un lenguaje del cielo, y a su nombre. ¿Cuántos lo creen? Para yo poder entender lo que Dios me ha prometido, yo tengo que hablar el mismo lenguaje del cielo. Usted no puede entender el lenguaje de Dios si usted habita en su lenguaje humano. Usted tiene primero que dar una vida al Espíritu. Usted tiene que tener una conexión con Dios. Dios puede utilizar a un hombre para darle una palabra, pero si usted no conoce el mundo espiritual, usted pensará que esa palabra vino del hombre, y por ende el enemigo le robará su promesa. Pero cuando tú has estado conectado con Dios, tú sabes que Dios existe, tú oras a Dios, tienes una vida en comunión con Dios, Dios siempre te hablará de promesas. Amado, el Antiguo Testamento, si usted lo lee desde el libro de Génesis en adelante, usted verá que habrá promesas tras promesas. Debemos entender algo: Dios es un Dios de promesas, y para Dios es sumamente importante las promesas. En el libro de Eclesiastés dice: es mejor que no prometas a que prometas y no cumple. Mira usted cómo Dios tiene este concepto tan marcado en las Escrituras, de que para prometer hay que tener mucho cuidado, porque Dios sí promete lo que cumpla. Entonces, ¿qué le quiero decir, amado? Cuando Dios te da una palabra, Dios está haciendo un eslabón. Dios está marcando tu vida con un propósito. Amén. Mire, Dios empieza desde el Génesis hasta el Apocalipsis, promesa tras promesa. ¿Cuántos saben que han recibido una promesa del cielo? Ahora, el punto número 2: las promesas tienen una característica, y es que por lo general tienden a demorar un poco. Pastor, ¿por qué las promesas tienden a demorar un poco? Porque el objetivo de una promesa es que tú te desesperes y entres en ansiedad. Y es necesario la ansiedad. ¿Sabe por qué? Porque ahí empieza Dios a trabajar. Amén. Se lo pongo así: usted va donde el dentista porque le duele una muela. Amén. Y el dentista le va a preguntar: ¿qué muela le duele? Usted dice: la que está aquí de este lado. Él va a trabajar donde está y empieza a destapar y encuentra que está la carie. Amén. Él no puede trabajar en el otro lado. Él trabaja donde está el dolor.
Amén, la enfermedad. Bueno, cuando la promesa demora, la promesa saca en ti el tiempo que está pasando, va sacando en ti todas esas cosas que a Dios no le agrada. Eres una persona que Dios le enseña 3 principios fundamentales cuando empieza a demorar. Y número 1 es desarrolla la paciencia, la esperanza y la confianza en Él. Son 3 cosas y 3 ingredientes necesarios. Por eso cuando Dios nos promete algo, y esto Dios me lo hablaba ayer y me decía, las promesas tienen un objetivo en mi pueblo y la gente está equivocada. Reciben una palabra hoy en el culto y ya cuando salen mañana al mediodía quieren tener la promesa en sus manos. Pues no, déjeme decirle, las promesas tienden y se caracterizan porque tienden a demorar para desarrollar en usted la confianza, la esperanza en el Señor. Amén. Entonces en ese tiempo usted aprende muchas cosas en Dios. Usted tiene que entender algo. Cuando usted viene a cada reunión, a cada culto, usted no viene aquí para que Dios lo entretenga o para que Dios trabaje en su emoción. Cuando usted viene y se sienta en esa silla, el predicador a través de esta palabra está soltando promesas. Y Dios lo que quiere en cada reunión es que tú seas entrelazado con una promesa, que tu vida sea amarrada con una promesa divina, porque a través de esa promesa vas a conocer muchas cosas de Dios. Y a su nombre, hay algo que Dios ha desatado sobre cada uno de ustedes. Hay promesas que están entregadas en sus vidas, pero a veces hemos perdido la esperanza, hemos perdido la fe, hemos perdido muchas cosas porque decimos, yo lo veo tan lejos, yo lo veo imposible, quizás Dios no lo cumplirá. Y Dios te dice, es que yo sí lo voy a cumplir. Pero cuando tú te rindas a mí y sepas que el que tiene la última palabra soy yo y que lo puedo hacer, entonces verás tu milagro, verás lo que yo voy a hacer en ti. Y a su nombre. Ahora, hay un beneficio cuando la promesa demora. Hay un beneficio. Entre más demore tu promesa, hay algo que estás desconociendo, pero que lo estás viviendo. Mire, cuando la promesa se libera, automáticamente viene un poder sobre esa persona que acompaña la promesa. En el momento en que Dios te dice, pasa hijo, que hay una palabra para ti. Yo voy a bendecir tu casa, voy a guardar a tus hijos y haré de ti una gran nación. En ese momento se desata un poder sobrenatural, una cobertura especial del cielo. ¿Sabe por qué? Porque desde el momento en que tú recibes la promesa, viene lo que es confrontación. Y por ende Dios tiene que estar al lado tuyo para enseñarte. Amén. No es lo mismo un milagro que una promesa. No es lo mismo un milagro que una promesa. Yo prefiero promesa que milagro. Y usted dirá, ¿por qué, pastor? Le voy a explicar por qué. Porque el milagro es instantáneo. Usted vino, se sentó, recibió un milagro, gloria a Dios, salió y se fue ya. Recibió su milagro. Pero cuando tú tienes promesas, la promesa te garantiza milagros hasta el tiempo del cumplimiento. Milagro no te garantiza cumplimientos, pero promesa sí te garantiza cumplimiento en los milagros. ¿Cómo así, pastor? Dice la escritura que Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, pero lo saca ¿con qué? Diga, promesa. ¿Con qué lo saca el Señor? Con una promesa de darle una ¿qué? Una tierra prometida. El Señor tenía el poder para entregar ese mismo día la nación de Canaán para el pueblo de Israel, pero Dios no le dio la gana de hacerlo así. Dios dio una promesa y pasaron 40 años en el desierto. Ahora bien, nótese algo. Cuando el pueblo empieza a salir hacia la tierra prometida, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a pasar milagros. Desde el día 1 Faraón ve la mano de Dios, como Dios respalda al Señor. Desde el día 2 el pueblo de Israel empieza a ver que el mar rojo se parte y empiezan a pasar los días y Dios va haciendo milagro tras milagro, porque había una promesa. El propósito de que tu promesa se demore es que veas milagro de provisión. Aunque Dios te haya dicho, te voy a bendecir, no te faltará nada, pero en tu casa la paila está boca abajo
trabajo y tú dices: Señor, ¿será que hoy me acostaré sin comer? Y alguien de la nada te manda un yapi de $20. Tú dices: wow, pero ¿de dónde salió esto? Dios mandándote milagro tras milagro. ¿Para qué? Para alimentar tu fe. Cuando Dios te ha dicho: yo te voy a sanar, pero tú llegas y el doctor te dice: ahora a usted le quedaba 1 año, ahora te quedan 5 días. Y tú dices: mejor que el pastor no me hubiera dicho ninguna palabra. Cuando todo empieza contrario a la promesa, es porque vas a empezar a ver milagros. La promesa desata milagros. Y era lo que yo analizaba ayer, porque yo decía: Padre, hay tantas cosas que tú has prometido al ministerio. Veo que mucho pueblo está siendo atacado y hay cosas que están como lejos, pero Dios me decía: es que es necesario. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy desatando un poder de cumplimiento. Ustedes están de gloria en gloria, de poder en poder, porque me estoy siendo y me estoy manifestando en lo poco para luego ponerlo en lo mucho, en mi gloria, en salud, en bienestar. Aleluya. La promesa no es algo, la promesa es alguien. Dice la Biblia en Lucas capítulo 24 verso 49. Pónmelo, Emanuel, por favor. Quiero que usted lo lea. Dice que Jesús dio una promesa a sus discípulos. Le dijo: yo me voy, pero vendrá una promesa del Padre. Vendrá el Espíritu, el Consolador, el Paracleto, y Él los guiará a toda verdad. Mire lo que dice: he aquí, yo enviaré la ¿qué? La promesa de mi Padre. ¿Sobre quién? Sobre ustedes. Y dice: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. La promesa trae poder. Cuando Dios te promete algo, Dios hace que tú sacudas las aguas. Amado, la promesa no es algo. Yo entendí ayer que la promesa no es un carro, la promesa no es un pantalón, la promesa no es una esposa, la promesa es el Espíritu Santo de Dios. Y usted dirá: pero pastor, espérese ahí, ¿cómo así? No entiendo. Dice la Biblia que estaba Jesús con un hombre llamado Nicodemo y le dijo: Nicodemo, de cierto te digo que para entrar al reino de los cielos tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y dice Nicodemo: maestro, ¿cómo es esto que después de ser viejo me vuelvo a meter nuevamente y voy a nacer de nuevo? No entiendo. Y dice Jesús: no has entendido, Nicodemo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. En pocas palabras, Jesús estaba diciendo: tienes que ser hijo de la promesa, porque cuando tú eres hijo de la promesa del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios viene con promesas que están escondidas en tu espíritu. Tú recibes al Espíritu aquí, y cuando tú estás en tu condición más débil, es cuando el Espíritu te dice: tú eres fuerte porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo estoy contigo, avanza. Y tú dices: yo no puedo, y el Espíritu te dice: sí. Empieza a revelarte promesa en el tiempo de la espera. Él tiene que manifestarse en el tiempo de tu transición hacia lo que Dios va a cumplir en tu vida. Pero dice en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, que cuando el pueblo iba caminando, iban pasando los años y los bebés iban creciendo, los adolescentes iban creciendo, pasaban de small a medium, el suéter empezaba a crecer. Dice que los zapatos de los niños empezaban a crecer. No había todavía promesa, estaban en un desierto, pero había milagros tras milagros. Ellos caminaban y decían: Dios hará algo. Moisés iba al frente. Amado, quizás no tengamos la plenitud de lo que queremos en este momento. Quizás Dios no te lo ha entregado todavía, pero está haciendo milagro tras milagro en tu vida. Llegará el momento en que tú dirás: Señor, gracias, porque lo que yo tanto he anhelado al fin lo puedo tener. No ha sido en vano esos días, Señor, que estuve ahí de rodillas diciéndote: Padre, no aguanto. Oh, Shammai, Moisés lloraba en la presencia de Dios y Dios hacía milagros. Amado, hay promesas grandes en esta casa.
Hay promesas que están a punto de darse. Pero ¿quieres que te diga algo? La buena noticia tuya es que está el poder de Dios sobre ti. Hasta que tú no mueras. Había un viejito llamado Simeón y el Señor le da una palabra y le dice: no vas a morir hasta que veas al Cristo, al que ha de nacer y traerá salvación a Israel. Y un buen día traen el niño Jesús siendo un bebé, y el Espíritu revela la promesa y dice: gracias, Señor, porque mis ojos lo han visto. Pero antes de eso, Simeón estaba diagnosticado, tenía que morir, pero él no moría. ¿Sabe por qué? Porque había una promesa sobre su vida. Yo puedo estar caminando cojeando, yo quisiera caminar bien como toda persona, pero yo sé que aún estoy caminando. Yo sé que cuando yo llegue a lo que Dios me ha dicho, no caminaré, correré. ¿Sabes por qué? Porque me he mantenido en el proceso de la transición. Oh Shammai, yo te voy a decir algo, y era lo que el Señor me hablaba después que terminé de hablar con este varón, y me decía: te voy a revelar cuál es la diferencia entre promesa y deseo. Porque yo decía: Señor, quizás yo me estoy moviendo en un deseo. Y el Señor me decía eso. ¿En qué se diferencia una promesa de un deseo? Que el deseo lo puede cumplir usted. Si yo quiero soltar esta iglesia e irme a pastorear en una iglesia en Chorrera, agarro un bus, hablo con la pastora: mándeme para allá. Eso nació de mi corazón porque se puede hacer. Pero si Dios me habla y me dice: te vas a pastorear una iglesia en China, amado, ¿usted sabe cuánto vale un pasaje a China? Yo no conozco a nadie en China. Número 2, no sé hablar chino. Es algo imposible para mí. Cuando hay algo que tú no puedes hacer, entonces es una promesa de Dios. A veces confundimos la promesa con el deseo. Yo deseo esto y lo convertimos. Lo que tú puedes hacer no es promesa. Dice así, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 4: por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. Primera de Pedro, quiero que la iglesia lo lea. Primera de Pedro, segunda epístola de Pedro, me equivoqué yo, Emanuel, no fuiste tú. Dios mío. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice: por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas, ¿qué? El segundo punto para yo saber que una promesa viene de Dios es que la promesa no puede ser pequeña. La promesa tiene que ser grande. La definición que se utilizó para la palabra grandísima en el original era mega. No fue enano, no fue micro, no fue pequeño, fue mega. Esto quiere decir que cuando Dios te promete algo, Dios no te va a prometer algo pequeño. ¿Sabes por qué? Porque yo entendí algo, que la promesa viene de Dios. Y si la promesa viene de Dios, la promesa desprende algo de Dios. Y tenemos un Dios grande. Cuando eso viene, ¿sabe qué acontece? Oré por cosas grandes. Señor, tú me prometiste, yo lo voy a hacer. Señor, mis ojos verán cosas grandes. Cuando llegó el pueblo de Israel a Canaán, dice que las frutas eran grandísimas. Los que vivían ahí eran como gigantes. Porque Dios, cuando te entrega algo, te lo entrega en grande. Cuando Dios te entrega algo, te lo entrega en grande. Hay gente aquí que tienen grandes promesas de Dios, pero el diablo les está hablando y les está diciendo: no lo vas a cumplir, no te lo mereces. Pero Dios te está diciendo: eso viene de mí. Si te lo mereces, eso es para ti. Resiste un poco, aleluya. Amados, hay cosas que Dios está haciendo. Hay cosas que Dios está desarrollando en el mundo espiritual. Cuando tú estás en desesperación y no esperas en Dios, ¿sabe qué va a pasar? Vas a cometer errores. ¿Tú puedes producir en un momento de desesperación? Claro que sí. Necesitas dinero, un ejemplo. Y tú tienes una propiedad que está valorizada en algo bueno, y por la desesperación lo vendes a Chichigua. Perdiste, resolviste en el momento y volviste y quedaste limpio porque no esperaste en Dios. Estás en la iglesia, estás enamorando a la sierva,
estás ahí y la sierva ni te mira porque es una mujer metida. Pero llega una recién convertida, amado, que está los domingos allá en las discotecas y los viernes está acá. Y esa sí te anda guiñando el ojo y está ahí y te anda coqueteando. Y como la otra se te pone difícil, tú dices, bueno, me voy por la facilita. Te tumba la cama, te usa, te saborea y después tú la saboreas y ninguno de los dos quedan juntos. Y perdiste y quedas en el mundo y me toca recogerte con palaustre porque ni para levantarte puedes. Amado, ¿qué te quiero decir? La desesperación nos hace cometer errores. O si no, pregúntele a Abraham. Abraham tuvo 8 hijos. 8 hijos tuvo Abraham. Pero ¿cuál fue el único hijo de la promesa? Fue Isaac. ¿Sabe por qué? Porque los 7 hijos que tuvo, de los 7 hijos que tuvo, fueron 7 hijos de desesperación. Hay cosas que tú puedes producir en un momento de desesperación. Yo a eso le llamo tratar de ayudar a Dios. Cuando tratamos de ayudar a Dios, solucionamos en el momento. Me siento bien, estoy bien. Pero cuando pasa todo, caes peor. Pero cuando tú esperas en Dios y tú esperas en Dios, nacerá en ti la promesa, se manifestará y será una promesa macro, perdón, una promesa grande, mega. ¿Sabes por qué? Porque esperaste. Cuando nació Isaac, de ahí nació la promesa, porque Abraham tuvo que aprender a esperar en Dios.